Bienvenidos a otro episodio de Chatting with You, o hablando con usted. Mi nombre es Giselle Urbina y hoy me encuentro con el abogado Michael Urbina. Hola, hola. ¿Cómo estás, Michael? Bien, considerando que estamos hablando tan temprano en la mañana. Bien. Sí, estamos haciendo este podcast súper tempranito en la mañana, pero queríamos obviamente comenzar nuestro día bien y utilizarlo lo mejor posible. Así que por eso es que estamos tempranito en la mañana haciéndolo. Son las 5 de la mañana, pero correcto. So, si escuchan un poquito con la voz media rara, pues porque es bien temprano. Pero Michael y yo queríamos hablar con ustedes un poquito hoy acerca de ciertas preguntas que nuestros clientes nos hacen en repetidas ocasiones y que quizás son mitos o cosas que no están bien claras en nuestra comunidad, y queríamos aprovechar este ratito con él para poderlas contestar. Entonces, la primera pregunta es, que siempre nos hacen, yo creo que es la favorita o la más que la gente tiene dudas: ¿cómo yo puedo obtener un permiso de trabajo? Bueno, yo creo que podríamos hacer un episodio completo hablando de esa pregunta específicamente, pero yo creo que depende de cada persona. O sea, la verdad es que hay muchas formas, muchos códigos. Inmigración por ley determina entonces por códigos quién califica entonces para un permiso de trabajo. Y la realidad es que hay muchísimos códigos de las personas que califican, pero tiene que haber entonces una forma de que la persona pueda calificar. Uno no se puede inventar eso del aire y decir, porque Juan quiere un permiso de trabajo, pues vamos a aplicar y ya. O sea, ¿cómo es que Juan califica? Juan tiene un caso pendiente en la corte. Juan tiene una petición de ajuste de estatus pendiente. Juan tiene una visa. O sea, hay muchas formas que la persona tiene que calificar, pero normalmente la situación más común de cómo una persona califica para un permiso es que tiene algún tipo de proceso aprobado o pendiente. Si usted no tiene nada de eso, es bien difícil que usted pueda conseguir un permiso de trabajo. Y por tanto, la mayoría de las veces que nos preguntan, quiero conseguir un permiso, son personas que no tienen procesos pendientes o que a lo mejor no califican para ningún tipo de proceso. Y por tanto, pues no es necesariamente posible. Ok. Y eso obviamente usted puede consultarlo con un abogado y puede ver si usted califica para algún tipo de alivio migratorio, para poder entonces ver si entonces pudiera obtener un permiso de trabajo. Porque otra cosa es, no todos los alivios migratorios necesariamente tienen un permiso, o todos tienen o no. No, por ejemplo, si una persona tiene que hacer un proceso consular, en otras palabras, que tiene que salir del país para poder completar una petición familiar, a menos que tenga alguna otra forma de calificar, ese tipo de proceso no conlleva a poder conseguir un permiso. Y pues mucha gente pregunta, yo voy a empezar este proceso, ¿cuándo llega mi permiso? No le va a llegar porque no es elegible. O sea que no todos los procesos, como tú dijiste, realmente califican a una persona para un permiso. Correcto. Y ahora que estamos hablando de los procesos consulares, muchas personas, eso es un proceso muy largo, puede tomar años. No es que puede, toma años. Sí. Entonces, háblanos un poquito, porque las personas, obviamente, al ser un proceso tan largo y pues obviamente es costoso por todo el trabajo que se hace, pues tienen ciertas dudas y preguntas de cómo realmente es que funciona, cómo es un proceso consular. Bueno, nuevamente eso podría ser otro episodio, pero el proceso consular normalmente se conlleva entonces de una persona que tiene la opción de poder ser pedido por un familiar, pero que como no entraron con algún tipo de autorización, ya sea un parole o una visa, pues entonces tienen que, es una categoría de preferencia, tienen entonces que salir del país en algún momento para poder completar su entrevista. La gran mayoría del proceso se puede hacer desde acá, o sea, la petición, empezar todo lo que tiene que ver con el Centro Nacional de Visas para procesar la residencia. Si la persona necesita un perdón, en la mayoría de los casos lo pueden hacer desde acá. Simplemente que el último paso del proceso es que sí tienen que ir entonces a una entrevista consular en su país y poder completar esa entrevista para poder entonces ya volver como residentes. Lamentablemente cada una de esas etapas toma meses, o sea, no es algo que es rápido. Ahora con la pandemia hemos visto que se han retrasado más todavía para estos procesos. Y pues realmente de la forma que me gusta dividir este proceso es como expliqué. O sea, normalmente la primera etapa es una petición.
Luego de que esa petición es aprobada, pasa al Centro Nacional de Visas, donde se empieza a preparar todo lo que tiene que ver con la visa de residencia per se. Si la persona necesita un perdón, pues luego de hacer esa parte inicial del Centro Nacional de Visas, se somete el perdón. Luego de que se reciba entonces la aprobación del perdón, pues entonces hay que completar todo lo que tiene que ver con el Centro Nacional de Visas para que le pauten una cita a la persona fuera del país. La persona sale, hace ciertas cosas antes de la entrevista, específicamente un examen médico y pues una cita de huellas. Va a su entrevista consular y entonces es que recibe una visa de residencia, porque no le van a dar su tarjeta de residencia fuera del país, le dan una visa de residencia para que usted pueda entrar al país y ya estando acá entonces pues puede tramitar para obtener su tarjeta per se. Ese último paso de poder recibir la tarjeta no es que sea otro proceso más largo, es simplemente que tiene que entonces llenar un papeleo para que se la puedan tramitar, o sea, crear la tarjeta per se y que se la envíen por correo. Eso es lo más resumido que puedo explicar el proceso consular. Correcto. Y muchas gracias. Estuvo súper bueno. Porque yo pienso que a veces, obviamente, tenemos que hablar específicamente de cada caso. Eso es un resumen de lo que usualmente sucede. Pero cada caso es bien diferente. Y pueden haber cosas que along the way hay que cambiar o hay que hacer por X o Y que pasó. Correcto. Eso es la explicación perfecta de un mundo color de rosa, arcoíris, todas las cosas, unicornios, todas las cosas que quieran decir para que obviamente salga algo perfecto. Eso sería así. Pero nuevamente hay muchos otros componentes dentro de ese proceso, que si necesita un auspiciador la persona, que si la persona tiene que buscar un clearance de la policía entonces de su país. O sea, eso es un súper resumen. Sí. Pero un proceso consular requiere una cantidad de detalles y procesos que la mayoría de las personas pues realmente no es algo que uno o sea, no es sentido común. Es algo que realmente si usted no sabe lo que está haciendo, se va a encontrar un problema donde va a atrasar el proceso o se va a quedar... O sea, va a ser algo que el proceso entonces se quede estancado y no pueda proceder. Correcto. Y continuando con el proceso consular, muchas personas dicen, ok, pero ¿cuánto tiempo yo tengo que estar fuera del país cuando vaya a hacer mi entrevista consular? Normalmente estamos hablando de que son mínimo 3 a 4 días. Y eso es si todo sale en una situación perfecta. Normalmente lo que quieren las personas es que esperen como estar fuera como una semana. A veces puede ser un poquito menos, a veces puede ser un poquito más. Pero de la forma que lo deben pensar, simplemente para no, ¿verdad? Para que no cunde el pánico, es pensarlo como unas vacaciones. Planee su vida de una forma que va a ir a unas vacaciones a poder completar su residencia y poder volver entonces ya de regreso a estar en su vida normal. Obviamente, si Dios lo permite, una vida mejor, porque entonces ya tendrían esa residencia y no tienen que estarse preocupando de que si el proceso, el otro, no, ya se acabó. Pueden continuar entonces con su vida como residentes de los Estados Unidos. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de las personas que tienen algún familiar enfermo en sus países y llevan aquí muchísimos años y no los han podido ver. Y ellos entonces comienzan a pensar, ¿cómo yo puedo ir para allá, pero puedo regresar porque yo no quiero quedarme allá? ¿Qué personas califican o qué procesos son los que se hacen para que una persona pueda lograr eso? Realmente, a menos que la persona sea ciudadano residente, los únicos tipos de casos realmente que permiten que una persona pueda pedir un permiso de viaje y salir a ver a un familiar enfermo son las personas que tienen TPS o las personas que tienen DACA. Más allá de eso, existe una regulación de ley que las personas que están pidiendo asilo pueden, pero la verdad es que es muy riesgoso. Porque obviamente estamos hablando de que usted está pidiendo asilo de no volver a su país porque tiene miedo de volver a su país, pero luego está pidiendo entonces un permiso para poder volver. Eso no se ve bien. A lo mejor puede funcionar de que le aprueben eso. Honestamente, nosotros no lo recomendamos y no lo hacemos porque el riesgo es demasiado alto. Pero más que eso, aunque funcione, está usted destruyendo su caso de asilo porque está diciendo por una parte, no, yo nunca puedo volver a mi país, pero estoy pidiendo un permiso para poder volver a mi país. O sea, no, ningún oficial va a ver eso como algo positivo o claramente era necesario. No. Punto. No lo van a ver así. Claro. No puede usted pensar de que el oficial tiene que tener un corazón y tiene que pensar lo que está pasando conmigo. No lo van a hacer. Punto. Nunca he visto un oficial que diga, no, claramente tuviste que volver al país donde tú estás siendo perseguido o estás siendo amenazado por esta situación. No lo van a ver así. No lo van a ver como usted piensa. ¿Okay? Yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, que hay que tener fe, pero créanme que yo llevo haciendo esto mucho tiempo y no he visto ningún oficial que diga, o sea, que excuse eso.
no existe esa opción. Realmente, a menos que usted tenga un TPS o un DACA, ninguno de los otros procesos le va a permitir entonces poder viajar para ver a un familiar enfermo. O sea, tiene que tener algo que les permita. La única otra alternativa es las personas que están esperando una residencia a través de un ajuste de estatus. Pueden pedir entonces un permiso de viaje de emergencia, pero nuevamente no es algo súper recomendable porque puede retrasar su proceso de residencia. O puede hacer que entonces se convierta, en vez de un ajuste, usted vaya a convertir el caso en un proceso consular, porque entonces ellos no quieran excusar la razón por la cual usted salió. O sea que en todo ese aspecto, los casos más concretos y seguros dentro de lo que cabe es el proceso de TPS y el proceso de DACA. Lo último que quería mencionar con eso es que independientemente de que usted obtenga un permiso de viaje a través de esos procesos, no es que usted esté garantizado que pueda regresar. Si bien es cierto que la mayoría de los oficiales le van a dar discreción y que si usted hizo todo bien, pues probablemente le van a dar la entrada de regreso, pero no es algo garantizado. Entonces siempre hay un riesgo en ese aspecto. Si usted tiene TPS o DACA, en muchos casos puede viajar hasta cuando tiene órdenes de deportación. Pero nuevamente, si el oficial que le tocó realmente no está satisfecho, piensa que usted fue a hacer algo ilegal, no le gusta la camisa que usted tiene o algo así, le pueden causar problemas y en teoría le pueden negar entonces la entrada, aunque usted haya aplicado para un permiso de viaje y se lo hayan aprobado. Correcto. Por ejemplo, una persona esta semana me preguntó, yo llevo en este país 17 años, mi mamá está muy enferma, ¿yo puedo salir? Si la persona, o sea, nuevamente, si la persona no tiene uno de los estatus que acabamos de hablar, no hay, porque los permisos de viaje son reservados para personas que tienen ciertos estatus o procesos pendientes. Si usted no tiene ninguno de esos, no hay nada que yo pueda hacer para pedir la inmigración. O, por seguir usando el mismo nombre, Juan quiere salir del país. Inmigración decir, ok, ¿y qué tiene él legalmente que me permite entonces a mí autorizarle ese permiso de viaje? Nada. Ok, permiso negado. Correcto. O sea que ahí está el detalle, que es que usted tiene que tener algo. No podemos... Los abogados no somos mágicos de que podemos sacar... O magos, perdón, no mágicos. Magos. Que podamos inventarnos, obviamente, un proceso en el aire. Normalmente la forma de poder pedir un permiso de viaje o un permiso de trabajo es que tiene que haber algo como una base para poder entonces presentar esas aplicaciones. Si no la hay, no podemos entonces nosotros tramitar esa parte. Ok, perfecto. Gracias por esa aclaración. Otra cosa que es bien importante y que nos hacen preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una deportación y una salida voluntaria? ¿Y por qué una salida voluntaria es una mejor opción en muchos de los casos? La forma más fácil de poder explicar la diferencia es que una deportación, en esencia, el gobierno corre con el gasto de sacar a una persona y el gobierno físicamente saca a esa persona. Una salida voluntaria es cuando usted se va por su cuenta y usted se paga su propia salida por su cuenta. Ahora, hay ciertos casos donde, pues, dependiendo de las circunstancias, a veces va a parecer como que es una salida voluntaria, pero realmente es una deportación. ¿Ok? Y viceversa, donde parezca una deportación, pero realmente es una salida voluntaria. ¿Cómo son esos? Por ejemplo, si es una persona que está detenida y un juez le otorga salida voluntaria a esa persona, hay veces que inmigración dice, ¿saben qué? Simplemente por hacer el espacio en el centro de detención, estamos dispuestos a sacar a esta persona a costo del gobierno y que cuente como salida voluntaria, con tal de sacar y abrir ese espacio entonces en el centro de detención. Eso le cuenta como salida voluntaria, simplemente no tiene que pagar el boleto. Hay otras veces que si la persona ya tiene una orden de deportación previa, pero obviamente está tratando de extender su tiempo acá, inmigración se lo niega. A veces inmigración le dice, no, pues usted puede escoger su fecha de salida e irse por su cuenta en vez de que nosotros lo saquemos detenidos. En un caso así es una deportación, pero la persona entonces está comprando su boleto y haciendo su propio plan. Eso realmente depende de las circunstancias en las que esté la persona. Si es posiblemente uno siempre quiere evitar la salida, la deportación, por el hecho de que la deportación conlleva normalmente un castigo por el cual a una persona no se le haría más difícil poder arreglar en el futuro. Una salida voluntaria normalmente no tiene un castigo, siempre y cuando usted cumpla con esas condiciones. ¿Okay? Si usted no cumple con las condiciones de salida voluntaria, por ley, la salida voluntaria entonces se convierte en una orden de deportación cuando se pase la fecha de expiración de esa salida voluntaria y usted no cumplió con las condiciones de salida. O sea que la salida voluntaria ayuda mucho específicamente a las personas para que tengan
la oportunidad de poder arreglar en el futuro sin que tengan problemas mayores, versus la deportación, que entonces en muchos casos, aparte de un perdón por la forma de entrada, es posible que usted necesite también un perdón encima de eso por la deportación. O sea que esas son las diferencias más grandes realmente. ¿Quién conlleva el costo? Y una obviamente tiene un castigo, la deportación, y la otra no conlleva un castigo, que es la salida voluntaria. Ok, vamos a hablar un poquito más de la salida voluntaria. La salida voluntaria no tiene un castigo. La gente pregunta, ok, ¿cuándo yo puedo? ¿Cómo y cuándo yo puedo regresar? Nuevamente, depende de cómo es que la persona tenga la opción de poder regresar. Porque obviamente si usted toma salida voluntaria y no hace ningún tipo de trámite para poder regresar, no es como que entonces legalmente usted está autorizado a poder regresar. O sea que tiene que tener algún tipo de visa, tiene que tener algún tipo de petición o algo así. Y depende también del tiempo que usted haya estado acá previamente. Si usted no pasó más de un año estando acá sin autorización, pues normalmente tiene entonces un castigo de 3 años que tiene que esperar. Ahora, si usted estuvo más de un año acá sin autorización y tomó salida voluntaria, normalmente el castigo son 10 años. Eso tendría que tener alguien que le perdone ese castigo o algún tipo de proceso que le perdone ese castigo para poder regresar. Pero si usted no hace ninguno de esos tipos de trámites, en teoría no hay un tiempo. Es como que tiene que hacer algún trámite para poder volver legalmente. Si usted trata de volver nuevamente sin autorización, el tiempo que haya esperado, lo que sea, no va a servir porque nuevamente está entrando sin autorización. Uh-huh. Perfecto. Usualmente, la última pregunta que tengo para ti es de las visas U. ¿Okay? Muchas personas llaman a la oficina diciendo, fui víctima de crimen, yo puedo ser elegible para una visa U. Obviamente, yo sé que depende qué tipo de crimen y todo eso, pero cuéntanos un poquito más, como que algún tip o que la gente puede tener en mente cuando están en este proceso de que fueron víctimas de crimen, que ellos pueden hacer para saber si califican o no para la visa U. Primero que nada, la persona tiene que haber sufrido un daño físico, emocional o mental. Si no existe ese daño, va a ser difícil realmente poder ganar el caso de visa U. Pero más fácil que eso, los crímenes de visa U están listados en el estatuto. O sea, es bien claro qué es lo que la ley entonces permite que se pueda hacer. Entonces, o sea, qué crímenes califican. Estamos hablando de violencia doméstica, que le peguen, o sea, a una persona, battery, que usted entonces sea falsamente obviamente lo encarcelen a alguien en la cárcel y lo encierren, que usted sea víctima de un tráfico humano, violaciones, o sea, en fin, tienen que ser crímenes serios. No puede ser que usted le robaron el carro y ya usted no estaba presente, que entraron a su apartamento usted no estando presente. Esos son más víctimas. Usted fue víctima de que le tomaron su propiedad. O sea, que tiene que ser una situación donde sea un daño hacia usted como persona, no un daño hacia usted como sus bienes. ¿Okay? Uh-huh. Ahora, a veces hay una combinación de eso. Por ejemplo, usted puede estar manejando su carro o a punto de entrar a su carro. Alguien se le acerca entonces con un arma o lo forcejea entonces para quitarle el auto o lo que sea. En ese momento ya hay una combinación, porque si bien es cierto que le terminan robando el auto o sus propiedades, si los empujan, los golpean, los amenazan con un arma o algo así, pues ya entonces nuevamente también hay un daño hacia la persona. O sea que lo más importante para usted poder determinar si califica como víctima por una visa U es el daño fue a mi propiedad o a mí como persona. Y pues no quiero que se pongan técnicos de que, bueno, mi propiedad es mi persona. No. Usted no es parte, uno, con su casa o con su carro. Usted es una persona y eso es una cosa. Realmente, si el daño principal fue a una cosa, probablemente no va a calificar. Si el daño principal fue usted como persona, puede calificar y simplemente tiene que asesorarse bien. Puede ver la lista de los crímenes que califican. Si no está ahí, asesórese entonces con una persona que le pueda decir si califica, porque a veces hay crímenes que no están en esa lista, pero si usted ve en la lista dice otro tipo de crimen que puede calificar. Y por ejemplo, a veces hay estados que nombran las cosas de una forma distinta, pero termina siendo algo que sí entra dentro de las categorías que inmigración quiere proteger bajo la visa U. Correcto. Y a veces también, aunque califiquen para una visa U, el problema puede ser el departamento de policía donde realmente pues la persona que hizo el reporte, ¿verdad? Puede ser que califique, pero ellos no están obligados necesariamente a firmarlo. Cuéntame un poquito de eso.
Lamentablemente no hay forma que uno pueda obligar a una fiscalía o una policía, o sea, un departamento de policía, que son los únicos que pueden certificar a una persona como víctima, a que firmen esa certificación. Sin esa certificación no hay caso. Y el problema es que como no hay forma de obligarlos y ellos tienen discreción absoluta, ellos pueden entonces decidir qué tipos de casos o cuál es su propia política de cómo firmar. Hay departamentos que lo firman todos si ellos piensan que la persona califica. Hay departamentos que ponen límites de tiempo. Dicen, no, si el crimen es más de 5 años, no vamos a hacer nada. Y hay otros departamentos que simplemente no firman y punto. No necesariamente porque no crean en la visa U o porque no quieran ayudar a las personas. A veces simplemente que se llenaron de tanto trabajo. Hay un departamento de policía acá en Georgia que firmaban todo y de momento entonces decidieron que no iban a firmar más porque no tenían suficiente gente para firmar todas las certificaciones y honestamente dejaron de hacerlo y ya llevan años que no firman, no importa cuál haya sido el delito. O sea que lamentablemente no es algo concreto. Muchas veces a veces la gente dice, no, pero es que hay que obligarlos. No hay nada bajo la ley que los pueda obligar. Ellos tienen discreción absoluta de hacerlo. También he visto otros abogados que han intentado demandar. Por ejemplo, en Florida se volvió eso como que un poquito de... como que lo cool de hacer, de querer demandar. Y todas esas demandas se perdieron porque la ley es clara de que no hay forma de poder obligar a estos departamentos a certificar a una persona. Porque no tan solo el certificar de que la persona fue víctima, también certificar que la persona cooperó o quiso cooperar o ayudó a la policía o a la fiscalía en este incidente. O sea que si usted es víctima, pero le dice a la policía, no, a mí no me llamen, no quiero cooperar o lo que sea, pues usted no está cumpliendo con los requisitos de la visa U, por tanto, ellos no lo van a certificar. O sea que es el hecho de que tiene que ser víctima, pero usted tiene que estar dispuesto a cooperar con ellos. Si no lo hace, pues no hay caso. Perfecto. Muchas gracias por todos tus consejos y por toda esta información. Yo espero que les sea útil a todos los que nos están escuchando. Y ya saben, si tienen alguna duda o pregunta, nos pueden escribir por Facebook, Instagram, todas las social media accounts. Y nada, los esperamos en otro episodio de Chatting With You. Que tengan lindo día. Hasta luego.